Buen día, doctor Jenner Villarreal Castro, compañeros. Mi nombre es Jimena Meregildo Reina y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la sismicidad en Trujillo, para lo cual les voy a compartir unas diapositivas para poder entender mejor acerca del tema. La sismicidad en Trujillo. Para nosotros poder hablar de la sismicidad en Trujillo, primero debemos saber qué es un sismo y por qué se produce esto. Bueno, un sismo es la liberación de energía por un terreno que llegan a la edificación mediante ondas y estas son disipadas mediante el suelo y la estructura. El 95% de estos sismos se da por el proceso de subducción, en el cual la placa de Nazca se introduce dentro de la placa sudamericana. En esta imagen, en la primera imagen, podemos ver que se está liberando energía en un punto. Este punto se llama el foco o hipocentro, que según la norma de diseño sismo resistente, está clasificado en tres tipos. El primero es foco superficial, el cual es menor de 60 kilómetros. El segundo es foco intermedio, que va mayor de 60 kilómetros, pero menor de 350 kilómetros. Y el tercero, que es el foco profundo, que es mayor de 350 kilómetros, para lo cual se determina que el foco más perjudicial para la construcción es el foco superficial. Luego tenemos del foco una distancia hasta la superficie. Esta distancia se llama epicentro. El epicentro cabe resaltar que si se produce en un terreno débil o blando, entonces va a pasar que la estructura va a amplificar el movimiento, que el sismo va a amplificar el movimiento. Pero si el epicentro ocurre en un terreno rígido, entonces va a atenuar el movimiento. Bueno, y en el Perú, según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, hasta el año 2019 ha registrado aproximadamente 170 movimientos telúricos, dentro de los cuales tenemos el de Pisco, el de Loreto y el de Ancash, y entre otros más, entre los cuales podemos ver, si nos fijamos en las fotos, podemos observar que sus consecuencias han sido muy devastadoras para nuestro país. Pero acerca de esos se va a hablar más adelante con más detalle. Mis compañeros van a hablar acerca de ellos. Bueno, pero nosotros estamos hablando específicamente en la sismicidad en Trujillo. En Trujillo, de todos estos que hemos mencionado, vamos a tocar algunos. Por ejemplo, tenemos el del 14 de febrero de 1619, el cual se produjo en la época del virreinato. Tuvo una magnitud de 8.0 en la escala de magnitud del momento sísmico, que es parecida a la escala de Richter, sino que la ventaja que tiene es que resiste a grandes intensidades y no se satura. Tuvo como víctimas a más de 3.000 muertos y afectó a Piura, Saña y Santa. En la imagen podemos ver que las construcciones eran mayormente de quincha, que están compuestas de adobe con caña, y además que no presentaban un diseño estructural ingenieril, por lo cual no resistieron a los movimientos sísmicos y colapsaron. Y esto tuvo consecuencias muy severas. También tenemos el del 6 de enero de 1725, que fue de 7.8 grados aproximadamente en la escala de ondas superficiales. Se midió aquí debido a que su foco presentó un foco superficial y sus víctimas fueron alrededor de 4.000 muertos. Cabe resaltar que en Trujillo tuvo daños materiales y en Lima también. Sin embargo, en la ciudad de Ancash se originó por la rotura de una laguna glaciar en la Cordillera Blanca,
un aluvión, y esto hizo que toda la ciudad quedara sepultada. Luego tenemos el del 2 de septiembre de 1759, el cual fue aproximadamente de 7.8 grados en la escala de ondas superficiales. Aquí también se vieron afectada toda la zona norte del Perú. Y en Trujillo hubieron 5 muertes y varias edificaciones averiadas. Aquí podemos ver la Catedral de Trujillo en esta imagen, en el cual por este movimiento telúrico se produjeron bastantes daños a las torres y a las bóvedas de esta catedral. Tenemos otro que es el 20 de mayo de 1917, el cual fue aproximadamente de una magnitud de 7.8 grados, también en la escala de ondas superficiales. También se vieron afectadas las zonas del norte del Perú y especialmente causó daños en edificaciones públicas de Trujillo. Luego tenemos el del 23 de junio de 1951, que fue aproximadamente de 7.2 grados en también la escala de magnitud del momento sísmico. Sus zonas afectadas también fue el norte del Perú y el epicentro fue en el Océano Pacífico. Afectó especialmente a los departamentos de La Libertad y Ancash, siendo Trujillo uno de los más afectados. Tenemos el 17 de septiembre de 1963, que fue aproximadamente de 6.5, medido en la escala de la magnitud de también la onda corporal. La onda corporal fue una escala desarrollada por Gutenberg y también por Richter, y la ventaja que esta tenía era que podía medir el periodo de una manera más larga. Las zonas afectadas fueron también La Libertad, Ancash y Lima, los departamentos más afectados. Y tuvo un movimiento destructor bastante prolongado y muy ruidoso, que se sintió a lo largo de toda la costa. Tenemos el del 21 de febrero de 1996, que fue de 7.8 grados en la escala de la magnitud del momento sísmico. También afectó a la zona norte del Perú y tuvo como víctima 40 muertos, entre ellos 17 desaparecidos, 200 heridos y 22.000 damnificados por un tsunami que se presentó posteriormente. Tenemos el 18 de mayo del 2010, que este fue aproximadamente 6 grados, también en la misma escala mencionada anteriormente. Su epicentro fue a 46 kilómetros al este-noreste de Bagua Grande, en Amazonas, y afectó al sur de Ecuador, al nororiente de Perú, y sin embargo llegó a Trujillo con 3 grados, en la escala 3 de la escala de Mercalli. El 12 de agosto del 2010 tuvo una magnitud de 7.1 en la misma escala, en la escala del momento sísmico. Su epicentro fue a 140 kilómetros al sureste de Quito, en Ecuador, y afectó al nororiente del Perú. Y llegó a Trujillo con una intensidad de 3, al igual que el anterior sismo. Fueron movimientos que llegaron de manera leve acá a Trujillo, pero que igual fueron. Tenemos el del 25 de noviembre del 2015. Como podemos ver en la imagen, tuvo un epicentro a 83 y 99 kilómetros al sur del Puerto Esperanza, especialmente en lo que es el lugar de Ucayali. Tuvo una magnitud de 7.6 en la escala sísmica en la escala del momento sísmico, y afectó especialmente al sur y centro del Perú, al oeste de Brasil y al norte de Bolivia. Y llegó a Trujillo con un sentido ligeramente de 2, en la escala 2 de Mercalli. Tenemos el del 2 de mayo del 2018, que es uno de los últimos registrados. Esto tuvo una intensidad regular de 4.3 grados. Su epicentro fue a 87 kilómetros del este de Chimbote, en la región Ancash. Y su profundidad de este sismo fue de 44 kilómetros. En Trujillo no reportó daños materiales, sin embargo, debido a la construcción de viviendas antiguas, como casonas antiguas en el centro histórico de Trujillo, que ya estaban dañadas,
Este movimiento lo que ocasionó es de que las estructuras aún sigan dañándose más y algunas llegaran al colapso o al borde del colapso. Como podemos ver en la imagen, está sostenida por dos palos, para lo cual está sostenida por dos palos, presentan bastantes grietas, bastantes fisuras e incluso inclinaciones, y está apoyada para evitar que la inclinación se siga prolongando más. Se debe tener bastante cuidado porque, como se puede observar, al pasar una persona, esta edificación se puede derrumbar en cualquier momento. Bueno, pero ¿qué representan estos sismos? A nivel de todo Perú, nos representan que Perú es un país altamente sísmico, especialmente en la zona costera, como Trujillo. Y para esto, la norma de diseño sismo resistente le ha dado un factor de zona mucho más elevado que el de todos, con 0.45. Y también, según la escala de Richter, podemos nosotros observar y clasificar los sismos, llegando a la conclusión de que es cierto que en el Perú han habido sismos de gran magnitud, a nivel nacional me refiero, han habido sismos de bastante magnitud. Sin embargo, en Trujillo han llegado, la mayoría que han llegado han sido de una intensidad bastante leve. Lo que nos pone en mayor alerta, ¿no? Lo que nos dice el Defensa Civil de la región La Libertad es que Trujillo es la ciudad más vulnerable a un sismo en La Libertad. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que las viviendas están en un estado precario y en estas viviendas se concentra aún la mayor cantidad de población, debido a que la mayoría de gente vive mucho tiempo ya aquí y sus estructuras están hechas de material que son bastante riesgosas ante un movimiento de esta magnitud. Y aparte, a pesar de que la ciudad de Trujillo, en lo que es el centro histórico, está rodeado de muchas casonas, también a esto se suma que en el perímetro de la zona de Trujillo hay construcciones que se han hecho sin tener un control de calidad y también que se han levantado, se han construido en pisos arenosos, en pisos que es desmonte. Por lo cual nosotros podemos ver aquí una casona ubicada en el Jirón Junín. Esta casona presenta bastantes pérdidas de secciones en sus lados, además de grietas, la cual se ve que está en un estado bastante malo. Acá también podemos ver que esta ha sido una casona y se ha derrumbado el muro. Podemos observar la pérdida del área del dintel de esta puerta, también de una casona. Acá podemos observar la casona contigua dos casonas contiguas que presentan ya un desnivel y que ya va un agrietamiento bastante notable. Y podemos observar aquí también en la otra imagen, en la última, que ya ha colapsado o bueno, se ha caído una ventana tipo balcón, que esta está cerca a la Plaza de Armas de Trujillo. Bueno, y se debe tener en cuenta que en todo el Perú existe un silencio sísmico, debido a que ya hace más de 40 años que no existe o que no ha habido presencia de un terremoto de una magnitud demasiado elevada, por lo cual la energía está siendo acumulada y al momento de ser liberada va a causar consecuencias muy riesgosas para nosotros. Y a esto nosotros hay que sumarle que la ciudad de Trujillo, por las mismas condiciones expuestas, no está preparada para un sismo de esta magnitud, para un terremoto de esta magnitud,
por lo que sucede, eh, prácticamente quedaría sepultada la ciudad. Por lo que Defensa Civil recomienda que todos debemos participar y ser más conscientes a la hora de realizar los simulacros, además de tener una mochila de emergencia ante la presencia de un evento de esta magnitud, el cual debe contener alimentos de primera necesidad, medicamentos y cosas básicas para la evacuación. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los daños estructurales dejados por los sismos en el Perú en los últimos 30 años. Bueno, en este primer caso ocurrió en la ciudad de Pisco, exactamente el 15 de agosto del año 2007. Este sismo tuvo una magnitud de 7.9 grados en la escala de Richter. Bueno, en este primer caso, como se puede observar en la imagen, esta vivienda tuvo un caso de liquefacción de suelos, en el cual el suelo no consolidado o de agua saturada se convierte en material en suspensión durante un terremoto. En un pueblo llamado Tambo de Mora, debido a que su localización está por encima de depósitos marinos y arenas, en la cual en sus viviendas se vio gravemente afectado por este tipo de procesos de liquefacción. También se observó en este pueblo, dentro de las casas, arena licuada y al lado también de las calles. La mayoría de los edificios en este afectado por este proceso de liquefacción de suelos fueron edificios de albañilería confinada de 1 a 2 pisos, las cuales se asentaron de 0.2 a 1 metro respecto al nivel de la calle. Bueno, los ciudadanos en este pueblo de Tambo de Mora revelan que durante los años de 1970 y 1974, este pueblito sufrió terremotos de gran magnitud, en las cuales también las casas, las viviendas sufrieron este proceso de liquefacción de suelos, en las cuales también se vieron gravemente afectados, que hasta ahora no se pudieron solucionar. Siguiendo con la exposición, en este segundo caso, el problema ya no es de liquefacción, ahora es de piso blando. Bueno, este tipo de procesos se produce cuando hay un cambio muy brusco de rigidez entre los pisos consecutivos. Por ejemplo, en este caso, los muros del primer piso fueron discontinuados para transformar el primer piso en cochera, quedando en la dirección corta solo los muros del perímetro, realizados con ladrillos de muy baja calidad, y un gran muro longitudinal que no aporta resistencia en la dirección corta, sino más bien genera torsión en planta. En este caso, al fallar los muros de la dirección corta, se formó el problema de piso blando, dando como resultado la volcadura del edificio. Bueno, en este tercer caso, las personas construían en sus segundos pisos voladizos para ganar espacios, en las cuales estos fueron hechos cerrando el ambiente con tabiques de ladrillo. La conexión dentada entre los tabiques transversales es insuficiente como para soportar las acciones sísmicas perpendiculares al plano y terminan volcándose, pudiendo matar a las personas que salgan corriendo por el primer piso. Estos tabiques deberían ser arrastrados usando mallas. En este cuarto caso, también ocurrió en la ciudad de Pisco. Bueno, en esta localidad las edificaciones generalmente están hechas de adobe y ante eso las personas se atreven a construir un segundo piso sobre estas edificaciones de primer piso, que son hechas de adobe, realizando ampliaciones en las edificaciones sin ningún criterio técnico, que lógicamente tuvieron muchos problemas en la zona afectada por el sismo. Bueno, estas construcciones realizadas empleándose pórticos que incluso estaban fuera del plano de los muros de adobe. En este caso, el fallo de la estructura fue por las columnas cortas. En ciertos casos, fue el alféizar de albañilería el que falló debido a la baja calidad de los ladrillos y a la robustez de las columnas.
evitando la deformación de dichas columnas cortas. Bueno, en este caso, como se observa en las imágenes, se pudo constatar la presencia de edificios de hormigón armado en las ciudades con mayor población, entre ellas las ciudades de Pisco e Ica. Bueno, estos edificios de hormigón armado están estructurados con un sistema de marcos o pórticos de rellenos de albañilería, construidos después de que se desmolda la estructura de hormigón armado, con lo cual se logra una interfase débil entre la albañilería y el pórtico. La presencia de estas tabiquerías fue fundamental en muchos de estos casos para garantizar la estabilidad del edificio, mientras que los tabiques no presentaron destrucción total o parcial. En aquellos casos en los que los tabiques presentasen destrucciones totales o parciales, se produjeron serios daños en las columnas del hormigón armado, lo que significó el colapso de alguno de los pisos, como se puede observar en la imagen de la derecha, que es uno de los casos más extremos, al producirse una falla del tipo de piso blando. En este siguiente caso son daños estructurales observados después de que ocurrió este sismo, que ocasionó que estos edificios choquen entre sí, ya sea porque no se respetó el espacio que se debe dejar entre edificios, o también llamado juntas, o si es que se tiene este tipo de juntas, este tipo de fallas se debió a que por la misma intensidad del movimiento telúrico provocó que los edificios chocaran. En este caso, el sismo ocurrió en Nazca, exactamente el 12 de noviembre de 1996. Fue un sismo de magnitud de 7.7 grados en la escala de Richter. Bueno, en estas localidades, como se pueden observar en la imagen de la izquierda, sus construcciones principalmente son casas de adobe, en las cuales se derrumbaron. También se observaron daños en edificaciones de concreto armado, en las cuales fueron construidas recientemente, principalmente en las escuelas estatales. Bueno, en esta localidad el 75% de sus casas fueron construidas con adobe. Bueno, y prácticamente las edificaciones de albañilería sobrevivieron. Bueno, en este caso, este sismo ocurrió en Ayacucho, exactamente el 24 de agosto del 2014. Este sismo tuvo una magnitud de 6.6 grados en escala de Richter. Bueno, en este caso, la estructura que se dañó durante el sismo fue un colegio. En la imagen se puede apreciar una falla por flexión, que es perpendicular al plano del muro con agrietamiento vertical y la zona central. El agrietamiento diagonal que se constituye el mecanismo de falla y fisuración en la parte superior. En este caso, el sismo ocurrió en la ciudad de Loreto, exactamente el 26 de mayo del año 2019. Este sismo tuvo una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter. Bueno, este sismo ocasionó, como se puede ver en la imagen, el desprendimiento de una parte de una edificación en la localidad de Yurimaguas. Estas fallas, comunes en las construcciones con adobe, pueden ser reducidas mediante los controles de la tierra y los estabilizantes utilizados, el dimensionamiento adecuado de las piezas y los muros, el dimensionamiento adecuado de la estructura, tanto de la cimentación como del muro portante, o las vigas y pilares y la protección frente a la lluvia y a la humedad natural del terreno. Bueno, ingeniero, continuando con la exposición sobre daños estructurales, en este caso hablaré de los daños estructurales de sismos en el mundo ocurridos en los últimos 30 años. Para esto creí conveniente seleccionar sismos de 5 diferentes países, de los cuales se explicará brevemente los daños o fallas que estos ocasionaron en las estructuras. Como primer ejemplo tomamos el sismo ocurrido en Chile, el 27 de febrero del 2010. Este sismo tuvo una magnitud de 8.8 en la escala de Richter. En la primera imagen podemos observar el edificio Alto Río, ubicado en la ciudad de Concepción. Este edificio tuvo un desplome al primer año de su construcción debido al sismo. Inicialmente se creía que el
El error estuvo en el mal cálculo al momento del diseño de la cimentación, pero luego se dio a conocer por estudios realizados que el fallo se encontraba en el primer nivel, en el encuentro del muro, viga y losa. Ocurrido este fallo, se produjo un traspaso instantáneo de la carga a los cabezales de los muros continuos, provocando que en el momento del sismo los muros se desalineen, produciendo un efecto tijera, el cual ocasionó que los muros y pilares del primer nivel se desconectaran de la base, y es así que el edificio cae, ocasionando que los niveles superiores se desprendieran de la base. En la segunda imagen podemos observar en la falla ocurrida en el edificio fue por tensión diagonal debido a cortante en muros estructurales, los cuales forman parte de la resistencia primaria de las fuerzas laterales del edificio, ocasionando así que las grietas sean continuas por toda la fachada de la edificación. Continuando con el sismo ocurrido en Ecuador el 16 de abril del 2016. Este sismo tuvo una magnitud de 7.8 en la escala de Richter. En la primera imagen podemos observar que la edificación en el primer nivel tuvo una falla de desprendimiento total del muro, y esta falla es repetible en los pisos superiores. Además, observamos una falla por flexión de columna y desprendimiento de recubrimiento. Sumado a esto, se observa fisuras en los pisos superiores en las columnas, debido a la compresión de los niveles que recaen sobre estas, las cuales presentan cargas que superaron la resistencia del concreto. En esta misma imagen podemos observar al lado derecho un edificio de fachada celeste, el cual tuvo una falla por junta de separación, produciendo un golpeteo entre ambas estructuras, y de esta manera amplificó los daños debido al movimiento lateral del sismo. En la segunda imagen notamos una edificación cuyo primer nivel contó con un sistema de pórticos y sus pisos superiores con muros de albañilería confinada. Esto hace que estos pisos presenten una mayor rigidez sobre la estructura, haciendo que el primer nivel se debilite y no pueda soportar la carga de los pisos superiores. Como tercera imagen, en el sismo de Ecuador, tenemos la edificación que presentó una falla por cambio brusco de la rigidez entre pisos, ocasionando la configuración estructural de planta débil, provocando el desplome de la edificación. Asimismo, observamos rótulas plásticas en conexiones de viga y columna. Continuando con el sismo de Indonesia ocurrido el 28 de marzo del 2005. Este sismo tuvo una magnitud de 8.7 en la escala de Richter. Podemos observar que en el primer nivel se ven en toda la estructura se aprecian unas columnas muy esbeltas. Se produjo un colapso por articulación de columnas. Además de esto, se observó una falla por irregularidad de masas. Se presentó una inestabilidad de la estructura debiéndose a la poca capacidad de cimentación para resistir empujes horizontales bajo cargas dinámicas. Sismo ocurrido en Haití el 12 de enero del 2010. Este sismo tuvo una magnitud de 7 según la escala de Richter. Presentamos dos imágenes, en la cual la primera podemos observar una edificación, la cual tuvo un fallo por insuficiente resistencia al cortante entre pisos, un deficiente anclaje en viga y columna, lo que provocó un desprendimiento de estas mismas. Daños por cortante en muros, debido a que la capacidad cortante de estos eran inferiores a la deflexión, los cuales fueron provocados por la falta de coincidencia del centro de rigideces con el centro de masa de la estructura. En la segunda imagen podemos observar una edificación que tuvo un fallo en conexión de viga y columna, agrietamiento de muros ocasionados por rótulas plásticas en unión de estas mismas,
Asimismo, una falla por tensión diagonal por cortante en vigas. Se puede observar también que existen grietas diagonales en las uniones de viga y columna como consecuencia de cortante, y su fallo se debe a la falta de anclaje de la armadura longitudinal de las vigas en el nudo o debido a la flexión excesiva. Sismo ocurrido en México el 19 de septiembre del 2017. Este sismo tuvo una magnitud de 7.1 según la escala de Richter. En la primera imagen podemos observar una edificación la cual tuvo un fallo en mala conexión de anclaje de viga y columna en el primer nivel, lo que provocó un desprendimiento de la losa, debilitando la resistencia del pórtico para las cargas de los niveles superiores. Asimismo, observamos un desprendimiento de muro por cortante. Al lado derecho de esta misma imagen observamos un colapso de una vivienda por falta de unión de encuentro en columna, viga y losa, y por la variación brusca de las rigideces a lo largo de la estructura. Por último, podemos observar en la segunda imagen una edificación la cual tuvo un fallo de irregularidad de masas, ya que en el primer piso presentaba un sistema porticado y en sus niveles superiores una mayor rigidez, ocasionando una falla por compresión en los pilares del primer nivel de la edificación. Hubo presencia de suelo blando, lo que facilitó el desplome del edificio. A continuación vamos a conocer algunos de los conceptos que están relacionados con la ingeniería sismorresistente y les voy a presentar algunos ejemplos que están relacionados a ella. Conceptos y ejemplos aplicados a la ingeniería sismorresistente. El primer concepto que vamos a ver es la masa. Desde el colegio nos han enseñado qué es la masa, ahora vamos a recordar. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una de las propiedades físicas y fundamentales de la materia. Su unidad es el kilogramo. Ahora vamos a relacionar este concepto con la ingeniería sismorresistente y para eso tenemos que hablar de los problemas de la distribución y concentración de las masas ante un sismo. La distribución de las masas debe ser lo más uniforme posible en cada planta como en altura. Esto se refiere a problemas ocasionados por concentraciones de masas en algún nivel de la edificación al colocar elementos de gran peso como equipos, tanques, piscinas, depósitos, entre otros. Mayormente en la zona superior, ¿no? Como vemos acá, en el nivel superior. Pero esto debemos evitar. O como vemos acá, ¿no? Las grandes cantidades de masa en la parte superior o intercaladas. O acá, ¿no? Todas las masas están arriba, en los tanques están arriba, en los pisos superiores. O acá la distribución está asimétricamente, no equitativamente. O también podemos colocarlo en el sótano, ¿no? En el piso inferior, para así poder evitar, ¿no? Estos colapsos por concentraciones de masas excesivas en las partes superiores. Miren acá esta imagen. El colapso. Ahora vamos a hablar de la rigidez. La rigidez es una de las medidas cualitativas de la resistencia a las deformaciones elásticas producidas por un material que contempla la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones, como vemos acá en la imagen. No adquiere grandes deformaciones. Ahora vamos a hablar de la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que posee un cuerpo de doblarse sin que exista el riesgo de que pueda romperse. De igual manera, la flexibilidad es la facultad que posee un cuerpo para adaptarse a los diversos cambios que se pueden presentar durante su vida o acondicionar las normas a las distintas circunstancias o cambios. Vamos a sacar un ejemplito. El edificio más chiquito se deforma menos, tiene menor flexibilidad y el edificio más grande tiene mayor flexibilidad, se deforma más. Ahora la flexibilidad se puede dar estructural o también diafragmas. En estructural es debido a la excesiva distancia libre entre los elementos verticales, como vemos acá. El segundo piso es mucho más grande, mucho más alto que los demás pisos y eso no debe pasar, debe ser uniforme.
También se debe a la altura entre niveles consecutivos, a la poca rigidez de los elementos verticales y a la discontinuidad. Ojo, aquí muy importante, la discontinuidad de los elementos verticales. Las columnas deben ser continuas. Miren aquí la discontinuidad que hay. Mucho más peor aquí. O también a la excesiva flexibilidad de diafragmas. El periodo es el tiempo necesario para que un ciclo completo de vibración pase en un punto dado. A medida que la frecuencia de una onda aumenta, el periodo de tiempo de la onda disminuye. La unidad del periodo es en segundos y la frecuencia y el periodo de tiempo están en relación recíproca, por lo que se expresan como T es igual a 2pi sobre la frecuencia. Ahora, la frecuencia de vibración libre. Esto es la oscilación continua de una estructura. Después que se para la fuerza de excitación, la vibración se hará la frecuencia natural del sistema y se extinguirá gradualmente debido a la amortiguación del sistema. Y su fórmula es igual a la frecuencia, igual la raíz cuadrada de la rigidez elástica sobre la masa. Aquí está la fórmula. Ahora vamos a hablar de los ejemplos aplicados a la sismorresistencia. Si bien es cierto, ya hemos dado algunos ejemplos, pero ahora vamos a mencionar más. En el caso de las masas, ¿recuerdan que hemos hablado de la concentración de masas? Bien, en una edificación, la mala distribución de la concentración de masas puede ser fatal y traer graves consecuencias y hasta provocar el colapso de los edificios. Para evitar esto es necesario que la distribución de las masas debe ser lo más uniforme posible y evitar la sobrecarga en la parte superior de la edificación. Acá hay distribuciones indeseadas, miren. Debemos tener cuidado en eso. También, en el caso de la rigidez, la ingeniería sismorresistente recomienda que los edificios cuenten con una forma regular. De lo contrario, si en caso llegue a tener una forma irregular, los pabellones tienen que ser separados. Aquí vamos a ver algunos casos. El diseño es irregular, miren, eso no se debe hacer. En cambio acá el diseño sí es simétrico, eso sí se debe hacer. Acá miren, la dimensión es demasiado largo de este edificio, es demasiado largo. Y eso puede ser fatal, ¿eh? En el segundo caso sí se puede hacer. Acá. La dimensión de los vanos es demasiado grande y eso no puede pasar. Igualmente acá, los pabellones, miren, ve. Cómo lo han diseñado su arquitectura. Pero no, para evitar eso, para evitar en el caso de un sismo, para evitar el colapso, sería necesario separarlo por juntas, ¿no? Como lo están haciendo acá. Separarlos. Va a ser la misma estructura, pero ya va a ser separada de manera separada y mucho más segura. Ahora vamos a hablar en el caso de la flexibilidad. A mayor es la altura, mayor es la deformación. Por eso es importante el uso de aisladores y disipadores sísmicos en edificaciones de gran altura para disipar la energía liberada del sismo y así disminuir su fuerza y evitar el colapso de las edificaciones. Como vemos acá en las imágenes, miren, ve, el aislador sísmico y los disipadores. Acá vemos un ejemplo de aislador sísmico y acá de disipadores. Y el último ejemplo, el periodo fundamental de vibración de las edificaciones depende de sus características como la altura, rigidez y masa, ya que según esto se podrá medir los daños que puede provocar un sismo en una estructura. Bueno, y para concluir con la exposición, vamos a hablar acerca de la acreditación que nuestra universidad está planteando para nuestra carrera de ingeniería civil. Bueno, rumbo a la acreditación. ¿Qué es la acreditación? La acreditación es el reconocimiento formal que se le da a una institución por cumplir con los estándares de calidad que un organismo acreditador ha planteado previamente para que esta institución
pueda cumplirla. ¿Y el ICASID? ¿Qué es el ICASID? El ICASID es el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología, que en este caso es el organismo acreditador para poder nosotros realizar este reconocimiento formal. Bueno, pero para eso nosotros, nuestra carrera debe tener una misión. ¿Cuál es la misión de nuestra carrera de Ingeniería Civil? Pues bueno, la misión de nuestra carrera es formar ingenieros civiles íntegros, competentes e innovadores, mediante una educación de calidad que esté en relación con el avance técnico-científico y que pueda asegurar el aprendizaje y la capacidad para desarrollar problemas de ingeniería y construcción, para así nosotros poder lograr nuestros propios objetivos y mejorar la calidad de vida de la población, el desarrollo del país, la seguridad y el respeto al ambiente. ¿Y cuál es su visión? ¿Qué ellos tienen pensado futuro? La visión de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte es ser una carrera profesional reconocida por su excelente calidad educativa, que forma exitosos ingenieros civiles para el mercado laboral. ¿Y cuál es la importancia de la acreditación? Pues bueno, la importancia es, primero, una mejora continua y asegura la calidad de la carrera profesional, debido a que para que se acredite, el organismo acreditador va a establecer un formato el cual tenga estándares de calidad elevados. Entonces, la universidad, si quiere ser acreditada, tiene que mejorar eso. Y dentro de ese plan que realiza el organismo acreditador está lo que el mercado laboral requiere de nosotros. También tenemos desarrollar un mejor desarrollo educativo que permita insertarnos en el campo laboral y en lo económico. Como lo había mencionado antes, nosotros al cumplir todos los requerimientos que necesita en la actualidad el campo laboral, quiere decir de que vamos a estar totalmente preparados y vamos a poder conseguir trabajo rápidamente y no nos va a faltar lo económico. Ahora, la sociedad está segura de que los estudiantes reciben una educación de calidad que permitirá contribuir al desarrollo del país y mejorar su calidad de vida. Esto quiere decir que los padres mismos, como van a estar seguros de que la universidad en la cual van a poner a sus hijos están brindando una educación de calidad, van a estar seguros de que sus hijos van a ser unos excelentes profesionales y van a poder mejorar la calidad de vida tanto de ellos como de las demás personas. Además, nosotros, o bueno, otras personas, al saber que están contratando a un ingeniero civil de una carrera, de una universidad que está acreditada en esa carrera, entonces va a tener la seguridad de que su construcción va a estar en manos de un verdadero profesional. Y por último tenemos que otorga mayor prestigio a la universidad, estudiantes, docentes y egresados. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos para poder acreditarse? Los requisitos son, primero, que la carrera debe tener objetivos educacionales establecidos, resultados óptimos del estudiante, un plan de estudios de calidad, docentes calificados e instalaciones que puedan ayudar a que se desarrolle un plan de estudios óptimo, una enseñanza de calidad. Bueno, otro requisito es que la carrera, en el tiempo que ha estado de evaluación antes de la acreditación, ha debido contar con mínimo un graduado en ese año académico, para que pueda el organismo acreditador ver de que estamos al nivel de que ellos están solicitando. Otro requisito es que la carrera debe estar acreditado bajo el comité de acreditación del organismo acreditador, que es el ICASID, que es el CAI. Y por último, y lo más importante, es que la universidad debe tener un licenciamiento institucional por SUNEDU. ¿Y cuál es el proceso de la acreditación? Bueno, el proceso de la acreditación comprende 4 pasos. Dentro de ellos, el primero es el autoestudio. Aquí la universidad se hace una evaluación interna. ¿En qué consiste? En que tanto estudiantes como personal administrativo y docentes y todos los que laboran en este lugar se analicen
de qué manera están brindando ellos sus servicios, cuáles son las debilidades que tenemos como institución y cuáles son las debilidades que tenemos tanto nosotros como estudiantes. Y esto lo mejoren. ¿Para qué? Para que al mejorarlo se pase al segundo paso, que es la evaluación externa, la cual consiste en que el organismo acreditador vaya a la institución y se asegure de que realmente se haya cumplido con los pasos del autoestudio, se haya mejorado y se hayan levantado las observaciones que han tenido en una primera instancia. ¿Para qué? Para que como tercer paso se acredite la universidad, es decir, le den un reconocimiento formal por haber cumplido con los estándares de calidad previamente establecidos. Y como cuarto paso, una mejora continua. Una vez que ya está acreditada la institución, debe tener una mejora continua, es decir, deben estar en constantes actualizaciones en lo que es el contenido educativo, y a la vez tienen que tener una mayor exigencia para los estudiantes, para que nosotros podamos también cumplir con esta calidad que nos han puesto y que nosotros buscamos también. ¿Y cuáles son nuestros objetivos institucionales que teníamos como requisitos? Bueno, nuestros objetivos institucionales son 4. En el primero tenemos participar en equipos de trabajo. ¿Para qué? Para poder nosotros actualizarnos con conocimientos de nuevas tecnologías, que como sabemos estamos en una época en la cual la tecnología es de suma importancia. Entonces, nosotros debemos comunicarnos con profesionales que tienen años de experiencia para poder absorber conocimientos de ellos y a la vez trabajar en conjunto para plantear cosas que quizás aún no existen, pero que se necesitan. Como objetivo 2 es poder nosotros administrar y gestionar recursos de las normas técnicas para poder minimizar riesgos futuros. Es decir, nosotros debemos estar siempre pegados a nuestras normas, que lo que establecen es calidad y es seguridad en las construcciones que nosotros vamos a hacer. Como objetivo institucional 3 es diseñar proyectos e innovar métodos para ser más eficientes. Lo que busca el mercado laboral de una persona es que sea eficiente, de que reduzca costos, reduzca tiempos y ofrezca un producto o un servicio de calidad. Y como objetivo 4 tenemos participar con responsabilidad social y ética en proyectos de construcción. Cabe resaltar que siempre debemos tener en cuenta que algunas acciones que podamos hacer pueden traer consecuencias negativas para el medio ambiente y que las personas que están que son mayor vulnerables a esto son las personas más pobres. Además, debemos tener en cuenta que nosotros debemos siempre ofrecer un servicio de calidad y tenemos que ser personas empáticas y no solo pensar en nuestro beneficio. Bueno, eso es toda la exposición de nuestro grupo y solamente queda agradecer. Muchas gracias.